Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias. Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina. Estrenando esta nueva jornada que es viernes, es el segundo día del mes de mayo ya del año 2025, es el Día de la Comunidad de Madrid. Y en el Día de la Comunidad de Madrid, pues encuestas que le van a alegrar la mañana a Isabel Díaz Ayuso y que le van a permitir un ligero consuelo a Óscar López. Ella porque sigue reinando en soledad, la señora Ayuso, y él, el señor López, porque adelanta a su rival de izquierdas, médica y madre y ministra Mónica García, la líder de Más Madrid. Es bonito esto de que dos ministros estén compitiendo por el segundo plato a años luz los dos del primero o del primer puesto. En el mundo estos números: 72 diputados para el PP, 30 para el PSOE, 72 a 30, 20 para Más Madrid, 12 para Vox. Título: Ayuso bate su récord y la izquierda no frena su caída. Sobre Óscar López, este añadido en el mundo, dice: es el candidato peor valorado y el que cosecha peor nota entre sus propios votantes. Le dan un 5,8 cuando los demás sacan entre los propios votantes 7 y 8, ¿no? 5,8. En ABC, el PP quedaría en 70 diputados, que es los que, como está en este momento, el PSOE alcanzaría los 33, Más Madrid solo obtendría 18 y Vox estaría en 14. Título de ABC: Ayuso consolida su mayoría absoluta y el PSOE se beneficia del caso Errejón, que es a lo que atribuye este periódico la caída en picado de Más Madrid. Y este otro dato que quizá interese a la presidenta autonómica: 52% de los ciudadanos cree que ha gestionado mal lo de su novio. Entre los votantes propios opina así la cuarta parte, 24%. Y tercera encuesta en El Español, mismos números que los de ABC y este enfoque dice: la irrupción de Óscar López solo logra hundir a Mónica García. También aquí se menciona el caso de Errejón, más que el carisma del ministro, como causa del pinchazo de Más Madrid. Son un poco generosos con el ministro López, los periódicos esta mañana. La Razón lleva una crónica que se titula: no el PSOE de Madrid despega, sino el PSOE se despega del amigo gafe del presidente. Leo, dice: hay quienes le llaman gafe al ministro López, el gafe de la sala de máquinas de las elecciones, porque siempre que ha dirigido unas elecciones, un equipo de campaña ha perdido. Y también dice esto, dice: López siempre consigue aparecer como fiel al líder de turno, sea Zapatero, sea Rubalcaba, sea Blanco, sea Pedro Sánchez. Ha anunciado La Razón que esta es la primera crónica de una serie semanal que inicia este periódico sobre las personas a las que Sánchez ha empoderado, así lo dice, empoderado desde que está en el gobierno. Puede ser una serie semanal pero eterna, la del diario La Razón. Y en breve supongo que le tocará una crónica a Beatriz Corredor, de quien todos los diarios sugieren que está pasando la ITV, digamos, y que su continuidad depende de que baje o no el pulgar Pedro Sánchez, por muy operadora privada que el presidente diga que es Red Eléctrica Española. El apagón sigue siendo el gran asunto de la actualidad nacional. En El País cuentan hoy que el gobierno da por hecho que las eléctricas van a hacer un análisis sesgado de lo ocurrido, a diferencia del propio gobierno, y repasando lo que vienen explicando los expertos, menciona El País la sorpresa porque no funcionarán los mecanismos para encapsular el apagón en una zona geográfica en la que había empezado, ¿no? Y también la coincidencia en señalar a Red Eléctrica, todos los analistas van en la misma línea, por el peso que ha dado a las renovables, que eso podría haber sido, digamos, el origen, digamos, o la avería en el sistema eléctrico. El Mundo se fija en la investigación de la Comisión de la Competencia, que de momento tiene el foco puesto en Red Eléctrica. Añade que el gobierno amplía la indagación, las pesquisas, que diría Sánchez, amplía la indagación a las horas previas y no solo a los 5 segundos de marras del pasado lunes, porque, como publicó este mismo diario, la red sufría anomalías críticas mucho antes de lo que había dicho la empresa Red Eléctrica. A veces se va más atrás y destaca que las eléctricas alertaron a Beatriz Corredor de que el día 22, 4 días antes del pasado lunes, el mix había sido ya suicida y que Red Eléctrica tardó 3 días en responder a ese aviso. Y esto se lo dijeron a Pedro Sánchez en la reunión que se celebró el martes en el Palacio de la Moncloa, en la reunión en la que el presidente pronunció esa frase que dice: ahora no es el momento, Beatriz.
En el Confidencial explican que Corredor tiene contrato hasta 2028 y que el informe favorable a su renovación, hace un año, destacaba el altísimo valor añadido que aporta su perfil profesional para la gestión de las relaciones institucionales. Que en una empresa tan privada como es Red Eléctrica, digo yo que debe ser muy importante, ¿no? Lo de las relaciones institucionales, cómo te relacionas con las instituciones, cómo te llevas con Sánchez, ¿no? Hay una columna de Ignacio Varela que dice que aquí el verdadero operador privado es el presidente del gobierno, que maneja los poderes del Estado como si fueran suyos. Se sorprende Ignacio de que la primera reunión del Comité Gubernamental de Crisis, o como se llame, el lunes pasado, se celebrara no en la Moncloa ni en ningún centro oficial, sino en la sede de un operador privado, que es como el gobierno quiere que sea vista Red Eléctrica Española, que fue allí donde se reunieron los ministros, en la sede de Red Eléctrica. Bueno, aquí está en Alcobendas. Escribe Onega en La Vanguardia que Pedro Sánchez está inmerso siempre en una cruzada contra el sector privado. De su partido en Madrid organiza manifestaciones contra la supuesta privatización de la sanidad. Él mismo caricaturiza las universidades privadas como chiringuitos y ahora señala a las eléctricas como causa del apagón. Bueno, la señala como culpables antes de conocer en realidad la causa. Dice Onega, lo privado para él es el gran enemigo público. Añado Fernando a las encuestadoras privadas, que también les tiene puestas la proa el presidente del gobierno, porque como tezanos no hay ninguno. Hay encuesta, por cierto, en El Mundo sobre el apagón. Pregunta, ¿dónde estaba usted cuando pasó? Atención a la respuesta. 44% de los ciudadanos en su casa. Dice, pero a las 12:30 de la mañana no es hora de estar trabajando. En el trabajo estaba el 28% de los españoles. Un lunes, a las 12:30 de la mañana, 28% de los españoles en el trabajo, 44% en su casa, en la calle un 16%. Pues sí que somos caseros, sí, los españoles. 32% de los ciudadanos se enteró de lo que pasaba por la radio. El 18% por la gente de la calle, que a su vez doy por hecho que se había enterado de lo que pasaba por la radio. O hay otro porcentaje que dice yo por un vecino, porque el vecino se había enterado por la radio. O sea, en realidad toda España se enteró por la radio, aunque la encuesta no diga exactamente eso. Más cosas. Viendo la prensa de este día, hombre, se comprueba que si dependemos de los sindicatos para frenar la involución reaccionaria, pues podemos darnos por involucionados, porque la estimación más generosa que se hace sobre sus manifestaciones de ayer se llama miles de personas. Miles de personas. Es la fórmula a la que se recurre para, juntando todas las manifestaciones que hubo ayer en el país, algunas de ellas micromanifestaciones en realidad, pues parezca algo, ¿no? Miles de personas. Hay diarios que destacan el llamamiento que hicieron los líderes sindicales contra la involución reaccionaria, y hay diarios que destacan el llamamiento que hicieron para la reducción de la jornada laboral, pero en conjunto pues todos destacan un poco todo en realidad. Incluida esta tesis sindical de que los grupos parlamentarios tienen que aprobar lo que ellos digan. Sería un fraude democrático de primera magnitud si los grupos se oponen a tratar o llevar a una enmienda a la totalidad una norma, un proyecto de ley que ha pactado el gobierno con las organizaciones representativas de la clase trabajadora en España. Atención a la tesis. Es un fraude de ley que salga adelante una enmienda a la totalidad en un debate parlamentario. Esto es nuevo. Esto, claro que también dijo ayer Yolanda Díaz que hay que elegir entre dejar que el BBVA se compre el Banco Sabadell o la democracia. Creo que el gobierno debe de actuar e impedir esta OPA y ponernos del lado de la democracia. Noticias de la OPA. Dice El Español que el ministro Cuerpo se enfrenta a un dilema: hacer suyo el aval que ha dado la Comisión de la Competencia o ceder a las presiones de los socios y bloquear esta fusión. La Vanguardia dice que son el gobierno catalán, las patronales y el Ministerio de Trabajo quienes presionan al gobierno para que bloquee la OPA. El periódico califica de sorprendente el voto favorable de uno de los miembros de la Comisión de los Mercados, que se llama Pere Soler. Y es sorprendente, dice, porque el señor Soler es de la cuerda de Junts per Catalunya. Vamos, fue director de los Mossos de Escuadra. Maravilla, estas personas que valen para todo. Lo mismo para dirigir los Mossos de Escuadra que para formar parte de la Comisión de los Mercados. Pero ya explica el diario El País que el señor de Junts, Pere Soler, defendió a brazo partido la postura del Banco Sabadell y del empresariado catalán, y que por eso se incluyó en el dictamen blindaje al crédito para las pymes, con el fin de que hubiera unanimidad a la hora de respaldar el dictamen. Editorial del País dice que la Comisión haya aprobado la OPA por unanimidad pone más presión al Ejecutivo, pero la pelea no está ni mucho menos decidida. Y editorial de ABC, que recuerda que el Gobierno puede dificultar la operación, pero que no puede impedirla, porque estamos ante un acuerdo entre privados, o sea, entre operadores privados, cabría decir, y entre accionistas
de empresas privadas. Dice que el gobierno, si quiere poner obstáculos, tendrá que alegar interés general, que es un concepto bastante elástico a la medida de un gobierno tan creativo como el nuestro. Celebra el diario ABC la independencia de criterio que ha demostrado la Comisión de la Competencia. Y dos protagonistas más ya acabo en la prensa del día de hoy. En todos los diarios, Manolo el del Bombo, su fallecimiento y sus circunstancias personales, parece que poco gratas en estos últimos años de su vida, arruinado, sin hablarse con sus hijos y con serios problemas de salud, dicen las crónicas. Y solo en algunos diarios aparece Morante y lo de ayer en La Maestranza. ABC lo lleva en su primera página, el genio maravilla, dice. Jesucristo y sus discípulos es el título del diario La Razón, y el título más creativo, el de Zabala de la Serna en el diario El Mundo, que dice: Morante revienta el cónclave y se proclama Papa del toreo. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.